Fíjense que estaba yo justamente hablando la semana pasada que estaba en India. La comida hindú es espectacular. Ya saben, el chicken tandoori, el basmati rice, nada como un plain naan bread. Pero saben que el curry, la comida hindú es muy especiada. Muy condimentada. Y es deliciosa, pero es muy condimentada. Y entonces nos está riendo, porque dentro del grupo de amigos que fuimos, una de las amigas del grupo, cuyo nombre no voy a revelar, su nombre es Charo Fernández, comió cordero mañana. como si se fuera a acabar, ¿no? Y perfecta del estómago. Y entonces eso derivó en una conversación de cómo cuando somos jóvenes podemos comer absolutamente lo que sea y cero vas a estar con el Riopan, con el Libertrim, con el Norutec, o sea, no tienes acidez, no tienes reflujo, no tienes indigestión. Uno que otro, pues usó un bonito Alka-Seltzer o sal de uvas picot durante la vacación, pero esa es la primera pregunta que le voy a hacer al doctor que está invitado el día de hoy, que es el doctor Diego Angulo. Él es gastroenterólogo, es mi gastroenterólogo, aparte es endoscopista. O sea, cuando yo o Juan nos hemos tenido que hacer una colonoscopía, una endoscopía, no las ha hecho mi queridísimo Diego. Yo muy bien, ¿no? Muy bien. Cero divertículos, cero pólipos, todo muy bien. Pero a ver, hoy vamos a hablar... Te habrán puesto en la escuela con tu apellido, hijo. Sí. Sí. Pero, a ver, yo quiero empezar por esa pregunta porque hoy vino Diego, porque vamos a hablar de algo que seguramente todos han pensado y a lo mejor nadie les ha contestado. ¿Sabes cuánto tarda tu cuerpo en digerirte lo que comes? O sea, si te comiste 4 patas de cordero el martes, ¿cuándo las haces popó? ¿El jueves, el viernes o el martes en la noche? O 24 horas Eso también quiero saber. Pero primero di, ¿por qué cuando éramos jóvenes te podías comer lo que sea y estabas perfecto? Pues, ¿cómo estás, Marta, Rebeca? Pues es que sí envejece el intestino y envejece. Sí envejece. Y la producción de enzimas, claramente es la lactasa la más importante, la de los lácteos, pero las enzimas se producen cada vez menos. Y sí, el movimiento intestinal, lo que hacemos, sí envejece el tubo digestivo. A ver, entonces, ¿qué envejece? Produces menos enzimas para romper la comida. Claro, y la principal es la lactasa. La lactosa con la edad claramente la empezamos a digerir menos. Claro. Entonces los adultos, la cantidad de lácteos que toleran es mucho menos. Ok, entonces disminuye la producción de enzimas. Segundo, se mueve menos el intestino. Ajá. Y claramente somos menos activos principalmente, entonces el movimiento intestinal pues sí va disminuyendo y eso afecta mucho la digestión. ¿Pero por qué? Porque se queda más tiempo ahí la comida. Se queda más tiempo y también los hábitos que tenemos y la forma en que comemos es muy diferente. O sea, los adultos, sobre todo en este país, los vegetales, las fibras y demás, los consumimos muy poco. Y eso es muy importante para la digestión. 100%. Pero sí depende mucho el tipo de comida. Te fuiste a la de la India, que es muy, muy, muy condimentada, que eso afecta mucho. Pero la de Mediterránea, por ejemplo, es muy noble para la digestión, porque es pescados, como más verduras. Pero entonces el envejecimiento tiene que ver con la disminución de la motilidad y con la disminución de la segregación de enzimas. Sí, y de la producción de la calidad de las enzimas, ¿no? Y de la calidad de las enzimas. Es que no se acuerdan, cuando teníamos 25 años, te podías tragar 23 tacos al pastor de Selene. ¿Sigue existiendo Selene? Sí, claro. Qué buenas gringas tenía Selene. Sí. Vamos a Selene. Las quesadillas. Una delicia. Y luego te dan los 55, híjole, y no te comas una quesadilla porque te cae de bulto. No puedes dormir y tienes que dormir sentado. No, y algunas agruras, ¿no? ¿Cuánto tarda tu cuerpo en digerir lo que comes? O sea, si el domingo a las 2 de la tarde te comiste unos tacos al pastor, ¿qué día están esos tacos al pastor fuera de tu sistema? A ver, Diego, échate ese trompo a la uña. Pues no te va a gustar la respuesta, pero es que sí depende de cada quien y depende mucho de lo que comas. Sí. Es impresionante, por ejemplo, las grasas, cómo enlentecen todo el movimiento. Y nos pasa mucho en endoscopía, por ejemplo, la gente que se va a echar unos tacos al pastor, que cenó a las 8 de la noche, le haces endoscopía a las 8 de la mañana y probablemente están los tacos allá adentro en la panza.
Y pueden tardar mucho porque la grasa enlentece mucho el vaciamiento gástrico porque cuesta mucho más trabajo digerirla. Entonces depende mucho el tipo de comida y depende mucho el movimiento intestinal. Hay gente que digiere, pero a veces yo creo que se confunde mucho la gente porque llega a consulta y dice, es que tengo la digestión lenta. Y yo, ¿qué es eso, no? Acuérdense que la digestión es todo el proceso que lleva el alimento de que comemos a lo absorbemos y lo repartimos en el cuerpo. No tiene ya, dame un ejemplo. La digestión, comemos unos tacos, los masticamos, ahí empieza la digestión, desde la masticada, porque empiezan las glándulas salivales a secretar amilasa y ciertas enzimas, pasa al esófago y en el estómago pues pasan muchísimas cosas. En el estómago es como una licuadora que empieza a mezclar todo lo que tiene y empieza a producir ácido clorhídrico para empezar a romper proteínas, empiezan pepsinógenos, empiezan a actuar muchas enzimas para lo que trata el cuerpo con todas estas enzimas es que las moléculas de los alimentos empiezan a dividir para que el intestino delgado los pueda absorber. O sea, y también entran muchos temas de hormonas. Por ejemplo, nosotros comemos grasa, aguacate, estas cosas, y manda una hormona y le dice a la vesícula, exprímete para que salga toda la bilis al intestino delgado, para que cuando la comida llegue al intestino delgado, las grasas, la bilis empiece a digerir las grasas. Hablando eso es el estómago. El intestino delgado, acuérdense que mide, pues depende del tamaño de la persona, pero entre 4, 5, 6 metros, 4 o 5 metros en promedio. Y además el intestino delgado tiene como unos pelitos, como una alfombra, ¿te cuenta? Y hace que la cantidad de superficie de absorción sea mucho más grande. Entonces, ya que empiezan a digerirse, esos pelitos son los que absorben los nutrientes y las moléculas, las agarra la sangre y ya se van al hígado y van a hacer todo esto. Y cada pedazo del intestino delgado, ¿se acuerdan de sus clases de anatomía? Hay 3. ¿Cuáles son? Cero sé. Duodeno, yeyuno e ilion. Ay, claro. Y cada uno de esos tiene una función especial de qué absorber cada uno. Entonces, por eso, pero a ver, espérame. Comí unos tacos al pastor. Ajá. Entonces en el estómago se empiezan a secretar estas enzimas para romper la tortilla, la piña, la cebolla, el perejil y la carne. ¿Ok? ¿Y qué se hace ahí? O sea, ¿en qué estado acaba ese taco? ¿Como un puré? O sea, sí, exacto, como un puré. Ajá. Exactamente, lo dijiste muy bien. Se empieza a mezclar así, casi con o sea, por eso es muy importante la masticación y por eso a veces los viejitos que no tienen dientes, pues tienen problemas de digestión. Pero bueno, hay que hacer chiquito todas estas moléculas. El estómago sirve como licuadora y revuelve con las enzimas que están en el estómago. Pero ¿por qué dices como licuadora? Porque se mueve el estómago. Se mueve. Sí, es puro músculo. Para revolver lo que sea que te comiste. Exactamente. Okay. Y ya que lo revuelve, porque la salida del estómago, que se llama píloro, es chiquitito. Entonces, pues tampoco ¿Tamaño? puede pasar ahí, pues como menos de 2 centímetros. Ok, para ahí. Entonces, el estómago se empieza a mover, se empieza a hacer una papilla, ¿ok? Mi pregunta es, cuando uno está viendo televisión, de repente se oye el gorgoreo del estómago. ¿Ubican perfecto el gorgoreo? Sí. ¿Qué es? Pues es el movimiento totalmente del intestino. Por eso, pero porque a veces se oye y a veces no. Hay por 2 razones principalmente. Y hay gente que se oye mucho y la verdad la razón exacta no la tenemos, pero hay 2 cosas que eso. El ayuno produce ciertas hormonas que hace como movimiento intestinal, como para estimular el hambre y hace que dices, ya tienes hambre y se mueve el intestino y lo oyes, ¿no? Sí. ¿No? Y cuando está digiriendo en muchas ocasiones también, porque además está produciendo fermentación y gas y hace que se mueva más el intestino y se escucha. Y se escucha. Ok, entonces una vez que está hecho papilla, a través de las paredes del estómago, ¿se reparte a otras partes del cuerpo los nutrientes o es hasta el intestino delgado? Hasta el intestino delgado. ¿Dónde están los pelitos? El estómago, licuadora, hace más puré, el bolo alimenticio, la quimio, y estimula, le avisa a todo el cuerpo, ahí viene la comida, Sí. y viene grasa, y viene carbohidrato, y viene proteína, entonces
cada quien se tiene que poner las pilas, cada órgano, ¿no? Y entonces pasa al intestino delgado y ahí, justo ahí, es cuando caen los jugos pancreáticos y el jugo biliar, la bilis que viene de la vesícula del hígado y del páncreas, enzimas súper potentes. Por eso las pancreatitis son tan graves, porque las enzimas del páncreas son súper, digieren cualquier cosa. Entonces, por eso es peligrosa la pancreatitis, porque se salen las enzimas. Pero bueno, empieza ahí la digestión sobre todo de grasas y de carbohidratos. Y empieza a transitar los 4 o 5 metros. En el yeyuno, en la primera parte, se empiezan a absorber vitaminas, se empiezan a absorber carbohidratos, y luego llega el yeyuno, más proteínas, y en la última parte, sobre todo grasas. Eso es, y ya luego llega al intestino grueso, al famoso colon. Ok, paréntesis. Si no tienes vesícula como Rebeca, pues ontan esas enzimas. Lo que pasa es que cuando no tienes vesícula, ya no se guarda la bilis en la vesícula y está todo el tiempo cayendo al intestino delgado. No, es una locura. Y la verdad es que el cuerpo es muy inteligente y logra funcionar perfecto. Sí. Pero algunos pacientes sí tienen algunas te dan consecuencias. agruras. ¿Qué consecuencias tiene alguien que no tiene vesícula? Eso. A veces puede producir un tipo de gastritis que se llama gastritis biliar. Ajá. O diarreas. A veces pasa eso. Porque la bilis, al estar todo el tiempo cayendo, produce un tipo de diarrea que tiene tratamiento por si alguien pero tiene nada, este problema. nada exagerado, ¿eh? O sea, Ya. Pero entonces son muchas cosas que están pasando que claramente es un sistema perfecto. Ok, pero espérame, yo sigo en el intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, en las paredes del intestino delgado, que son permeables, o sea, pasa los nutrientes hacia afuera del cuerpo. Correcto. O sea, se liquea para afuera. Se liquea, se absorben, pasan la mucosa y lo cachan toda la sangre que está en el intestino. Por eso, pues cuando viene lo del mal del perro que te da sueño cuando es del puerco, pero bueno. Exacto. El mal del mal perro. del puerco. Y mal de la gallina. No, es del puerco. Ok. Es que lo que pasa es que cuando estás digiriendo se concentra la sangre, el flujo sanguíneo en el intestino, en las arterias, en el intestino, y disminuye un poquito el flujo cerebral. Entonces te da sueño, porque está concentrado en jalar todos los nutrientes del intestino. Todo tiene una explicación. Qué precioso. Sí. Entonces, el mal del puerco es porque hay menos irrigación sanguínea en el cerebro, porque todo está trabajando en digerir lo que te acabas de tragar. Exactamente. Qué precioso. Y te entra un bonito, sopor y un sueño Ok, horrible. y entonces pasa 4 o 5 metros por el intestino delgado. Y luego, Y ahí es bien importante porque hay dos cosas que pueden pasar en el intestino delgado. Tenemos 4 o 5 metros y son muy importantes esos 4 o 5 metros. Por eso a la gente que operan del intestino por alguna causa, que le cortan un pedazo de intestino delgado, si cortan mucho pueden quedar con intestino corto. Y entonces los pacientes tienen una muy mala calidad de vida porque tienen diarrea, tienen déficit de nutrición y demás. O, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad celíaca, que son alérgicos al gluten, lo que pasa realmente en la enfermedad celíaca es que esos pelitos que les platico se aplanan, se vuelve como un mármol, y entonces no absorben los pacientes y por eso tienen diarrea. Entonces, es muy importante el intestino delgado, muy importante las vellosidades. Todo lo que puede afectar las vellosidades puede causar síndromes de mala absorción, y entonces el paciente clínicamente la pasa muy mal. Pero bueno, seguimos. Otra de las cosas muy importantes que tiene que ser la digestión es tirar los desechos que no funcionan y que no queremos y que no nos sirven para nada. Y uno de ellos, que es muy importante, es la fibra, que es lo que hace que arrastra y que se mueva y que lleguemos al colon y logremos vaciar el colon, que también es muy largo, que mide 1.5 metros, más o menos 1 metro, depende de quién, y logremos sacar todo. Y el colon lo que hace es absorber agua, porque llega muy líquida. o sea, sin el colon haríamos papilla. Haríamos muy líquido. Haríamos muy líquido. O sea, el delgado nunca duele. O sea, la gente que tiene problemas de absorción y de digestión fuertes, como lo que platicamos de enfermedad celíaca, sí tiene un problema serio. Pero se manifiesta muy parecido, que es distensión, inflamación, muchos gases y dolor. Esas son las 3 cosas, que es muy parecido a la colitis, al síndrome de intestino irritable que hemos platicado mucho. Y lo que pasa es que cuando llega la materia fecal al ciego, que es la primera parte del colon, llega muy líquido. O sea, llega líquido prácticamente. O sea, una papilla Gerber. Una papilla un poquito más líquido, ¿eh? Un poquito más líquido. Okay.
Y la función del intestino grueso es absorber todo el agua para que se vuelva sólida, y entre ellos lleva electrolitos y más, pero la principal es que darle consistencia a la evacuación. Y ahí, pues claramente, hay mucho más bacterias, la microbiota es mucho más importante en el colon y empieza mucho la fermentación. Y es cuando viene el tema de mucha inflamación, de gases. ¿Pero por qué se inflamó? Pues porque, bueno, la gente que tiene el problema, pero porque las bacterias fermentan la comida y producen gas. Que eso es muy natural. O sea, es muy importante echar gases, porque pues sí, es parte del proceso. Pero cuando hay una disbiosis, cuando hay más bacterias de las que deberían, como el sobrecrecimiento bacteriano, que es muy frecuente en colitis y demás, se produce más gas de lo que se debería, y entonces es cuando empieza a haber muchos síntomas de colitis, ¿no? Que es realmente lo que entonces, la única misión del intestino grueso es sacar el agua para que cuando uno haga popó, pues sea un popó, Rebeca, como los tuyos, bien formadito, de un chivito joven, o sea, ¿no? Exacto. Y si el intestino grueso, el colon, no hace bien su chamba, ¿es por eso la diarrea o el problema puede venir desde el intestino delgado? Puede ser desde el intestino delgado, pero por ejemplo, por ponerte, cuando tenemos una infección intestinal porque comimos una bacteria que no debemos, uno de los mecanismos de acción de esta bacteria es aventar agua al intestino grueso. Y entonces por eso tenemos diarrea, porque hay más agua y por eso nos deshidratemos. ¿De qué me hablas? ¿Qué? Como por ejemplo... No, ¿cómo que avientas agua y de dónde la sacan? No, pues de la sangre, de lo que tienes guardado. ¿Por qué crees que te deshidratas? O sea, el claro ejemplo y el más importante, que gracias a Dios ya no existe prácticamente, es el cólera. Lo que pasaba con el cólera es que todo el líquido que teníamos en el cuerpo, la bacteria del cólera hace que no funcionen muy bien las bombas y avienten el líquido al intestino delgado, y entonces pierdes mucho líquido muy rápido y vas 30 veces al baño y te deshidratas y pues vienen los problemas. Claramente la salmonela y la shigella y otra entran igual. Por eso, pero cualquier diarrea es porque el cuerpo está aventando líquido, porque el camarón que te comiste está malo o porque te acabas de comer en una ensalada un E. coli. 3 cosas. Una es porque aumenta el agua, avienta el agua y no la absorbes, etcétera. 2, porque aumenta mucho el movimiento intestinal. O 3, porque lastima tanto a la mucosa del intestino que no la deja hacer su chamba. Entonces se lastima, está ulcerada. Ya, ok. Entonces, una vez que el colon le sacó toda el agua a esa papilla, se forma el pupú. ¿Y entonces? Y entonces, también una cosa bien importante de todo el intestino y más en el estómago, que es músculo, y hace que se apachurre, que se vaya apachurrando como churro hasta llegar al recto, al colon, que es cuando avisa, como se llena el recto, avisa y te tienes la sensación de ir al baño. Ok, me vale. Esas contracciones del intestino grueso es lo que hacen que se haga un churro. Sí. Okay. Sí. ¿Me puedes explicar? Me vale lo que te voy a preguntar. ¿Por qué a veces es churro y por qué a veces bolita? ¿O la bolita es un churro cortado? A ver, 2 cosas. Seguramente a todo mundo le ha pasado cuando haces como que estás medio estreñido, es más, sale como la forma del colon, como con las austras del colon, y se ve perfectamente cómo es el colon. Lo que pasa a veces con la colitis, que está tan inflamado y tan espástico el colon, que por eso duele, es cuando salen como bolitas o como tiritas, que es una cosa que es un dato de alarma que hay que checarse cuando salen. Se llaman heces acintadas, como cintas. ¿Por qué? Porque o puede ser espasmo del colon o puede haber un tumor o algo que hace que agarren una forma diferente como las heces. Espagueti. Exacto. Un poquito más gordo. Un poquito más gordo. Un fettuccine. Un fettuccine. Me vale. ¿Cómo es el sistema digestivo de los conejos? Que los conejos hacen bolitas. Y ¿por qué no hacemos bolitas nosotros? Y los chivos. O sea, ¿eso no te lo enseñaron en medicina? No me lo enseñaron, pero es buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Sí, claro. ¿Cómo será el intestino de estos animales que hacen bolitas? Siempre hace sí, hay animales porque que los hacen perros bolitas. hacen como nosotros. Sí. ¿No? Creo que mucho más, o sea, los perros depende del tamaño. Tienen de los caballos. Tiene una digestión rapidísima porque es cortitito el de los perros, por eso comen casi y los llevas a pasear y van al baño. O sea, el intestino delgado es muy corto. Sí.
Ah, mira, eso está interesante. Mira, el caballo es bola, pero bola grande. No es así largo. Sí, pero porque el diámetro, me imagino que del intestino es mucho más ancho. Mucho mayor, sí. Y pues eso sí comen pura claro, fibra. por eso supuesto. No le meten pastor. Oye, ahora, dime otra cosa. Para todos los que están escuchando que padecen de colitis, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿Y cómo te da colitis? ¿Qué pasó? O sea, ¿es genético? Es de las cosas más estudiadas y no llegamos a comprenderlo al 100% porque tiene que ver varias cosas. Tiene que ver importantemente una cantidad de bacterias que producen gas y producen distensión, inflamación. Uh-huh. Hay una cosa bien importante que se llama hipersensibilidad, que al distenderse el intestino por el gas duele y es muy molesto. Tiene que ver generalmente con que no vas bien al baño. Hay 3 tipos de colitis. La del estreñimiento, que es la más frecuente. Hay colitis con diarrea y combinada. Y tiene que ver mucho un tema psicológico. O sea, tiene que ver un tema de estrés muy importante. Entonces, es muy, muy multifactorial. Y es mucho más frecuente en mujeres trabajadoras, estresadas, preocuponas. Gracias. Pero es un mundo el intestino irritable porque sí afecta mucho la calidad de vida de las personas y no existe la cura de tómate esta pastillita 3 días, soy buenísimo y te voy a curar. No, se puede controlar mejorando la ida al baño, mejorando alimentación, mejorando las bacterias, pero no hay una cura como tal. Ok. ¿Qué ibas a decir? No, pero sí puede mejorar mucho la calidad de vida con un tratamiento adecuado. Uh-huh. Entonces, y no todo lo que duele e inflama es colitis. Entonces sí hay que checarse de repente, ¿no? ¿El intestino está diseñado para comer todo? ¿O los seres humanos comemos cosas que para el intestino es una pesadilla digerir? Pues mira, sí. Yo creo que, o sea, claramente, por ejemplo, ahorita me viene a la mente los chicles. Los chicles ¿Los chicles? Los chicles que muchas veces la gente se los traga. Yo los he visto en el intestino y se quedan ahí mucho tiempo. ¿Qué? O sea, o cosas, no puedes digo, digerir yo no mastico todo. Chicle, pero para saber nunca tragarte un chicle. Se queda ahí. No, se queda y le cuesta mucho trabajo y sí, pues hay cosas que no puedes digerir, ¿no? A ver, el chicle es uno. Y claramente la fibra, o sea, por eso son tan aburridas y tan malas las dietas para colon irritable y por eso mucha gente solo las lleva un rato y luego las suspende. Sabemos que todo lo cocido es mucho mejor porque es mucho más fácil digerir que lo crudo. Las cosas crudas le cuesta mucho trabajo al cuerpo. Entonces, por eso las dietas de ¿cómo se llama? Manzana cocida que nos daban antes cuando estabas enferma. De hospital. Es espantosa, pero sí, claramente es mucho más fácil para la digestión. Pero bueno, ahora hay los condimentos también. Perdón, te falta uno. A ver. ¿Qué? ¿Por qué los elotitos? No, los elotitos y la cascarita del jitomate de pronto ahí metida. Son buenos para la memoria, ¿te acuerdas? Ver, los elotitos tampoco los digiere el cuerpo. No los digiere el cuerpo. No, pura fibra, porque todo es una capita que es fibra. Y entonces no lo digieres, la fibra va y sigue. Y ahí se va por dentro, tal cual. Algo tendrá el elote por dentro que lo logrará sacar las enzimas y digerir algo, pero el elote como tal, la fibra que tiene adentro, que es una maravilla, sale completita. Oye, los grandes peligros, si es que hay alguno, de que tu dieta tenga muchísima grasa. Cosas fritas todos los días. Eso sí llega a lastimar por todos lados. ¿Por qué? Porque además de todo el tema colesterol, triglicéridos, cardíacos, que ahorita no hablaremos de eso, pero al disminuir tanto la digestión, el reflujo aumenta muchísimo, porque como se queda ahí en el estómago y tú te acuestas y la gravedad hace su trabajo, pues vas a tener mucho más reflujo, te inflas más, puedes producir mucho más gases y tu ida al baño disminuye mucho porque disminuye la motilidad y porque no estás metiendo fibra a la dieta. Entonces, aparte de todo lo cardiovascular, al intestino no le cae bien. La grasa. Una milanesa de pollo frita está cañón. No, bueno.
pues ¿por qué le hacemos eso? Pues, la milanesa sin freír, ¿no? Gracias, querido. Marta, Como gracias siempre, a ti. un placer.